tenemos ese primer sistemita pequeño. Miremos a ver qué nos da. Pues ya habiendo configurado la fuente, nuestro equivalente Thevenin, la cometida en media tensión, transformador, una electrobarra y un ramal, corramos un flujo de carga para mirar qué resultados tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero guardemos, antes de que haya un corte y perdamos todo. Seleccionamos el módulo de flujo de carga. Vamos a la configuración de flujo de carga. Entonces, en este maletín, arriba, vamos a configurar cómo queremos hacer el flujo de carga. Para este circuito realmente no va a haber mucha diferencia. Es un circuito tan sencillo que trabajarlo con Newton-Raphson adaptativo o Gauss-Seidel ya no está. En la versión 18 ya no está, en la 16 sí está. Da lo mismo, ¿sí? ¿Por qué Gauss-Seidel lo quitaron? Porque realmente no se utiliza. Los resultados en sistemas grandes dados por el método de Gauss-Seidel son muy poco confiables, pero muy poco confiables, sobre todo sistemas enmallados son muy poco confiables. Entonces ahí lo tenían más como por dar el dato académico. Realmente en la práctica no se utilizaba. En la práctica no utiliza Newton-Raphson. Hay muchos otros métodos, ¿cierto? Flujo de carga con lógica difusa, flujo de carga con redes neuronales, pero eso es como matar una mosca con una bazooka. Sí, Newton-Raphson funciona muy bien. ¿Para qué meternos en inteligencia artificial, lógica difusa, redes neuronales para hacer ese mismo trabajo? ¿Cierto? Pues, ¿para qué uno lo hace en la academia? Pues para mostrar que se puede. Y ya, para de contar. Si se puede, sirve, da buenos resultados, sigamos con Newton-Raphson. Okay. Listo, entonces, con cualquiera de esos métodos el resultado va a ser casi igual. Esto es un sistema muy pequeño como para tener diferencias apreciables. Importante, bueno, ¿en qué unidades queremos los resultados? Trabajemos los voltajes en voltios, las potencias en kVAs, no trabajar datos tan grandes. Aquí en actualizar, seleccionemos esta opción, actualizar las capacidades de carga, o sea, las capacidades de corriente de los cables. De resto nada más. Ok. Y después de eso, vamos a correr el flujo de carga haciendo clic sobre este botón, la parte derecha, el primer botón. Vamos a dar un nombre al archivo donde queremos que se generen los resultados, llamémoslo por ejemplo flujo de carga 1. En ese archivo van a quedar guardados los resultados de este análisis de flujo de carga. Y corremos nuestro flujo de carga. ¿A quién le dio error? Entonces empecemos con el 10. A ver. Listo, entonces estoy controlando el computador número 10. ¿Qué les dice acá? La reactancia de secuencia positiva es igual a 0. ¿Cómo hacemos para corregir el error? Pues aquí fácilmente ya sabemos que se nos refiere al transformador T1. Si tuviéramos muchos elementos, doble clic sobre la alerta e inmediatamente el software nos redirige al elemento donde está el error. Aquí en impedancia debe estar el error. La relación X sobre R dio 0, ¿cierto? Entonces ese es el error. Digámosle datos típicos, ya pasa la relación X sobre R igual a 6 y OK, y volvamos a correr el flujo de carga. Listo. Errores típicos.
que se nos olvidó colocar la longitud de un conductor. Entonces, cuando la longitud, como normalmente por defecto está en 0, si nosotros no actualizamos ese dato, pues nos va a dar un elemento de la matriz de admitancia en infinito. Eso es un error matemático, ¿cierto? Entonces, coloquen una longitud diferente de 0 a ese conductor, a esa electrobarra, etc. ¿Algún otro error? Eléctrica 2, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una diferencia grande de voltaje entre el voltaje del nodo 1 y el voltaje del CCM1. Vamos a ese dato. Entonces, si ustedes ven, aquí el problema es que el voltaje nominal del devanado secundario lo cambiaron a 480 kilovoltios. Entonces aquí, ¿qué faltó? La coma. Listo, entonces ahí el problema era la tensión del devanado secundario del transformador. Número 12, ya. La impedancia de secuencia positivo o la longitud del cable 1 es igual a 0. Entonces, vamos al cable 1. Longitud 100 metros. ¿Cuál fue el problema? Que ustedes le dijeron utilizar los datos calculados, pero en configuración no escogieron trifoil, ¿cierto? Si escogen cualquiera de las otras dos configuraciones, la impedancia no la calcula ITAP. Entonces la única forma de calcularlo es en trifoil. Trifoil, ya tienen impedancia calculada. Listo. $20. Este es en la cometida. Desde acá. ¿Sí? Toca llamar los datos desde la librería. ¿Sí? Porque esto es otra librería personalizada y usted todavía no la ha creado. Entonces, si le dice traer los datos desde esta librería personalizada, usted tiene que crear la librería personalizada para conductores. Y usted todavía no la tiene. Ahí la longitud son 0,5 kilómetros. Sí, señor. O 500 metros. Listo. ¿Algún otro error que no hayan identificado?
Como usted está trabajando en 2016, usted no puede conectar directamente dos nodos y se daña. Entonces, ¿qué tiene que hacer para esa solución? Yo le dije Sí, quiere decir que está sobrecargado. En este caso, como solo hemos corrido flujo de carga, quiere decir que el cable está sobrecargado. Si hubiéramos corrido cortocircuito, también puede salir en rojo porque no soporta la corriente de cortocircuito. Recuerden que los cables nosotros los debemos dimensionar para que funcionen bien en estado estacionario, capacidad de corriente y regulación de voltaje, y para que funcionen bien en cortocircuito, que la capacidad de circular corriente en cortocircuito sea superior a la corriente de cortocircuito a través del conductor. Si no, el cable se nos puede dañar en caso de un cortocircuito. Entonces, en este caso particular, como no hemos corrido cortocircuito, esa información se da o porque la tensión, o sea, la regulación de voltaje es muy alta, ahí podemos especificar cuáles son las alarmas, o porque la capacidad de corriente es muy bajita. Posiblemente la segunda. Bueno. Profe, con el otro tipo de lindobarra hay necesidad de conectar un interruptor entre las Bueno, aquí para visualizar información, si ustedes ven, aquí ya está el flujo de carga, pero no sabemos qué es eso. Ahí nos colocaron un poco de datos. Entonces, este 102%, si es claro, ¿qué es ese 102%? Es la tensión que aparece en los nodos con respecto a la tensión nominal. Entonces, si aquí tenemos una tensión nominal en el nodo, en este pack, en el punto de acople común, de 34.5 kilovoltios, quiere decir que en ese nodo tenemos 102% de esa tensión. ¿Por qué 102%? Porque nosotros dijimos que queríamos que este nodo trabajara al 102% de la tensión nominal. En el nodo 1 aparece la misma tensión, pues como solo tenemos un motor de 250 caballos, la corriente en media tensión es muy pequeña, entonces I por R y por Z pues va a ser muy pequeño acá. Entonces esos porcentajes son los porcentajes de tensión en los nodos con respecto a la tensión nominal de cada nodo. Si ustedes ven, aquí en este nodo, el que está alimentando, el que finalmente está conectado al motor, no aparece esa tensión. ¿Por qué? Por el tipo de nodo. Si a nosotros nos interesa analizar cuál es el voltaje en ese nodo, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos el nodo y con el botón derecho del mouse cambiamos el tipo de nodo. En vez del punto colocamos el bus. Y ahí ya podemos ver. Tenemos en ese nodo una tensión del 94.7%, o sea, una caída de tensión grandísima. ¿Qué son estos datos? Estos 207 y J108. Vamos al lado derecho y decimos unidades.
Si identificamos las unidades, pues ya sabemos a qué se refieren esos datos. Entonces el 207 es potencia activa, el 108 potencia reactiva. Si queremos ver diferentes valores, aquí donde dice kilovoltiamperio reactivo, cambiamos para ver diferentes valores. Por ejemplo, veamos potencia aparente y corriente. Acá en este botón, para cambiar entre visualización de diferentes unidades. ¿Dónde más podemos hacer eso? Entramos a donde dice opciones del display, display options, y ahí seleccionamos lo que queremos ver. Aquí en display options es voltaje. ¿Qué queremos ver? ¿La magnitud o el ángulo o las dos? ¿La magnitud en porcentaje o en voltios o en kilovoltios? Normalmente trabajamos es en porcentaje. Mucho más fácil analizar regulación de voltaje con porcentaje de tensión. El flujo de potencia, ¿en qué unidades? En Ks, en megas, en voltiamperios. Y de ese flujo de potencia, ¿qué queremos ver? A mí generalmente me gusta ver potencia aparente y corriente. ¿Queremos ver el factor de potencia? Listo, veámoslo también para tener idea de la potencia activa. Pues ahí ya es jugar con eso y mirar qué es lo que queremos ver. Y ok. Entonces ahí aparece toda esa información. Volvamos, ¿hasta ahí alguna duda? Listo. Volvamos al cable 1. Doble clic en el cable, el que une el CCM con el motor. Y vamos a cargabilidad. Perdón, primero vamos a capacidad. A capacidad. Listo. ¿Por qué a mí no me sale ninguna advertencia? Porque todavía no he especificado cómo el software debe calcular la capacidad de corriente. Entonces hay diferentes formas de calcularlo. Lógicamente todo toma como base este conductor número 2 en cobre que ya especifiqué. Entonces vamos a decirle que utilice un estándar. Entonces podemos utilizar el estándar europeo, el internacional, o podemos utilizar el NEC, ¿cierto? Entonces ahí escogemos el estándar y ya habiendo escogido el estándar, ¿qué tipo de alimentador tenemos? Entonces, UG, underground. Entonces tenemos un ducto enterrado. Perdón, UG es... Sí, un ducto enterrado. Aquí, ¿qué tenemos? Cable directamente enterrado. O sea, cable sin ducto. Hay cables en los cuales yo los puedo enterrar directamente en el terreno. AG, cable aéreo. El tray que es bandeja. Entonces, bandeja aérea. O conduit aéreo, cuando tengo el tubo adosado al techo o a la pared, pero en el aire. Y cables directamente en el aire. ¿Sí? Entonces escojamos, por ejemplo, ductos conduit aéreos. Y a partir de ahí, ya el software calcula cuál es la capacidad de corriente. Entonces, ¿cuál es la capacidad de corriente nominal de ese conductor número 2? 130 amperios. Si yo lo estoy trabajando con una temperatura de operación de 35 grados centígrados y aéreo en ducto, ¿cuál es la corriente ya derrateada? O sea, la corriente máxima que puede circular sin que vaya a sobrepasar los 90 grados centígrados. 125 amperios. ¿Sí? ¿Qué corriente está circulando en este momento a través del conductor? 280 amperios. Volvemos a correr el flujo de carga y si ustedes ven, el cable ahora está en rojo. ¿Por qué el cable está en rojo? Dos opciones.
o la regulación de voltaje es muy alta o la corriente es muy alta, o las dos, ¿cierto? Es una o la otra. Las dos también es un no. Cuando se refiere a regulación de voltaje, ya está el 5% por defecto. Sí. Ahí yo lo puedo cambiar. De ahorita miramos dónde cambiamos eso, pero por defecto el software trae más o menos 5%. ¿Sí? Entonces él mide tensión al inicial del conductor o el transformador, tensión al final del conductor o el transformador, y si la diferencia entre inicio y fin es mayor al 5%, más o menos 5%, también se coloca el rojo por regulación de voltaje. Doble clic nuevamente sobre el cable. Y ahora vamos a C-Sync. C-Sync, dimensionamiento. Ahí ya el software calculó cuál es el conductor óptimo a partir de flujo de carga, nada más. Falta hacer una segunda comprobación, un segundo cálculo a partir de cortocircuito. Es tan importante como el flujo de carga. Muchas veces yo cumplo con flujo de carga, pero por cortocircuito no. Entonces es bien importante hacer eso. Entonces, ¿qué nos dice por flujo de carga? Ay, me embarré. Que el conductor óptimo, teniendo en cuenta en este caso regulación de voltaje, es de un calibre 400 kcm. Ni siquiera el 300 que hayamos escogido. El 300 nos sirve por capacidad de corriente, pero por regulación de voltaje no. Entonces con este conductor vamos a tener una capacidad de rateada de 365 amperios y vamos a obtener una regulación de voltaje del orden del 2%. Si queremos economizar un poquitico, podemos utilizar el 350 kcm, que tiene una capacidad de corriente ya de rateada de 336 amperios y una regulación de voltaje del 2.1%. Si ya lo que queremos hacer es cambiar, decir, sí, efectivamente quiero escoger el conductor óptimo, entonces aquí lo único que le digo es seleccionar y automáticamente cambia los conductores de fase por el que yo haya seleccionado. Volvemos a correr el flujo de carga y ya observamos nuevamente los resultados. Ya la tensión en el nodo no es de 95%, sino de 99.4%. Con los transformadores es exactamente igual. ¿Sí? Les va a aparecer cuál es el tamaño óptimo del transformador de acuerdo a capacidad de corriente y flujo y regulación de voltaje. Entonces, es un módulo casi que idéntico al del conductor. Y no lo podemos utilizar ahorita porque está deshabilitado. Ahora hagamos eso mismo teniendo en cuenta cortocircuito. ¿Qué debemos hacer? Colocar las protecciones. Para hacer el análisis si el conductor es el adecuado, teniendo en cuenta cortocircuito, no solo nos interesa cuál es la corriente de cortocircuito, sino el tiempo de despeje de falla. Y el tiempo de despeje de falla está dado por la protección del conductor. Entonces coloquemos un par de protecciones y hacemos ese análisis. Entonces vamos a colocar protecciones aquí en el CCM. El totalizador y la protección de este ramal. Entonces, hagamos una cosa antes. Vamos a colocar
un cable, un nodo y un motor exactamente igual a estos elementos aquí en paralelo. Vamos al modo edición. Seleccionamos el cable, el nodo y el motor. Podemos hacer selección individual con la tecla control, cable, nodo y motor, o podemos seleccionar con una ventana. Copiamos, puede ser con el comando control C o puede ser en edición copiar, y pegamos. Hacemos clic primero donde queremos pegar y luego con el comando control B. Y ubicamos. Porque si copiamos y pegamos, no copió con el nombre de motor nodo 3 y motor 2 y cable 2? ¿Dónde está el nodo 3? ¿Dónde está el motor 2? ¿Dónde está el cable 2? Cuando le decimos copiar, control C, él crea una copia y esa copia la pega en la papelera de reciclaje. Eso es importante. ¿Para qué? Si vamos a seguir copiando ese mismo modulito, no lo borremos. Simplemente la llamamos de ahí y la copiamos en el diagrama principal. Si no la vamos a utilizar más y tenemos una licencia que tiene limitante de número de elementos, lo mejor es borrarla. ¿Por qué? Porque esos elementos que están en la caneca también copan la cantidad de elementos de la licencia. Yo puedo tener, si por ejemplo mi limitante son 50 elementos y tengo 20 elementos en la papelera de reciclaje, entonces realmente mi diagrama principal solo puedo trabajar con 30. Ya después de 30 me dicen, ojo, se pasó su licencia, mira qué hace, quita elementos. Entonces una opción es eso, vaciar la papelera de reciclaje. Se selecciona el elemento y se borra. ¿Dónde van a perder? Ah, ya. En la papelera. Selecciona el elemento o los elementos, si tienen muchos elementos que hayan borrado, y los borran. Y para volver al diagrama unifilar, en este botón. Este botón. Con este botón vuelve nuevamente al diagrama unifilar. Seleccione el nombre que está acá. Y bueno, me está mostrando todos los valores que usted hizo, pero no me muestra nada de la corriente de operaciones. el flujo de carga, aquí el flujo de carga, flujo de carga le debe decir igual que actualice la capacidad. Listo. Unamos nuevamente entonces ese grupo de motor cable al CCM y volvamos a correr el flujo de carga. Bueno, entonces tenemos que por la electrobarra está circulando una corriente de 538 amperios, es decir, la de 600 amperios está bien dimensionada, y por cada uno de los cables, cada uno de los ramales que conectan el CCM con los motores, está circulando una corriente de 270 amperios. Vamos a colocar las protecciones teniendo en cuenta esa información. Entonces, vamos al modo edición. Y las protecciones en bajo voltaje se colocan con este icono donde dice interruptor de bajo voltaje.
Entonces seleccionamos la protección y colocamos esa protección donde la vayamos a instalar. Entonces en este caso, en este conector que une el busway con el CCM. Algo importante cuando presentamos diagramas unifilares es el símbolo. Los que han trabajado, los que tienen cierta experiencia con estos interruptores, saben que es diferente la simbología para un interruptor que está fijo en el tablero a un interruptor que es extraíble o a un interruptor que es enchufable. Entonces, ahí está la diferente simbología para los diferentes tipos de interruptor, ¿cierto? Interruptor fijo, interruptor enchufable, interruptor extraíble. Entonces, eso es importante, digamos, desde el punto de vista de simbología. ¿Sí? Los símbolos a la izquierda son simbología ANSI, ¿cierto? A la derecha son simbología IS. No hemos escogido. En este momento seleccionamos un interruptor, cualquiera. Ya ahorita vamos a seleccionar qué tipo de interruptor. Para esta configuración, como yo estoy trabajando con 90 grados centígrados, pues no sería correcto trabajar con interruptores termomagnéticos. Entonces, ya que trabajamos con 90 grados centígrados estos conductores, deberíamos, para ser coherentes con esa filosofía de protección, trabajar con interruptores electrónicos. CB1, doble clic sobre CB1. Donde dice rating, hacemos clic sobre el botón library. Ojo, ¿será que hay alguna diferencia? Qué pena. Entre ANSI e IS. Si yo tengo una corriente que está circulando a través de un conductor, por ejemplo, quiero proteger un ramal que tiene una corriente a plena carga de 100 amperios. ¿Será que por IS yo puedo escoger un interruptor de 100 amperios? Si estoy trabajando con topología, metodología IS y lógicamente interruptores bajo norma IS. Sí, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. El conductor debe soportar por lo menos 115 amperios y el interruptor puede soportar los 100 amperios. No hay ningún inconveniente. Teniendo en cuenta que estoy trabajando con interruptores probados, diseñados, fabricados con metodología IS, ese interruptor me garantiza que para corrientes inferiores a 100 amperios nunca se me va a disparar. Lo mismo, si yo escojo un interruptor que ha sido diseñado, fabricado y probado bajo metodología ANSI, ¿será que si esa misma corriente o ese mismo ramal de 100 amperios yo lo quiero proteger con un interruptor norma ANSI, el interruptor puede ser de 100 amperios? No, un interruptor norma ANSI se dispara aproximadamente a 85 amperios si el interruptor tiene corriente nominal de 100 amperios. Entonces ahí toca tener mucho cuidado con ese manejo normativo. Para poder seleccionar el interruptor de acuerdo a norma ANSI, yo debo multiplicar la corriente del ramal por 1.25 para seleccionar la corriente nominal del interruptor norma ANSI. ¿Dónde más se dice eso? En nuestro NEC, en nuestro RETI. ¿Por qué? Porque nuestro NEC, nuestro RETI está pues, bajo filosofía NEC, ANSI. Entonces, desde el punto de vista de diseño, tiende a ser más sencillo diseñar con IS. Un interruptor de 100 amperios soporta 100 amperios sin empezar su proceso de disparo. Eso es lo que uno esperaría. Un interruptor ANSI de 100 amperios a los 85 amperios empezó a dispararse.
Ojo con eso. Entonces lo que dice el NEC, que coja la corriente nominal del ramal o del alimentador y multiplíquela por 1.25 para coger la corriente nominal del interruptor. ¿Es cierto? Sí, si yo estoy escogiendo interruptores normales y no si estoy escogiendo interruptores normal y ese. ¿Por qué hacen eso en ANSYS? ¿Hay alguna especificación técnica de que ellos no tomen la corriente nominal del sistema? No sé, sería lo lógico, ¿cierto? Pero no sé por qué. Hasta allá sí no tengo idea. ¿Cuál fue la filosofía de implementar esa norma en esa parte de interruptores? Seguramente para que nunca llegue la corriente nominal. Sí, al contrario, siempre llega. Entonces, normalmente, ¿qué se hace en Colombia? En Colombia, normalmente, a no ser que sea un pedido muy específico, se distribuyen son interruptores IEC. Si ustedes ven las carátulas de los interruptores, todos dicen IEC. Hay uno que otro que lleva bajo norma UEL, es decir, AXI. Pero no es lo normal. Entonces, normalmente están mal especificados, porque yo cojo la cartilla, la NTC 2050, corriente 100 amperios, multiplico por 1.2025, voy al distribuidor de ABB y compro un interruptor de 125 amperios norma IEC. Claro, solo sobredimensioné. O sea que se puede estar dañando con el tiempo el producto que antes ajustaba. Sí. Si ese interruptor no es ajustable y yo simplemente lo dejo así, un cable por ejemplo de 115 amperios protegido por un interruptor de 125 amperios norma IEC, efectivamente la protección no está protegiendo completamente el conductor. Está sobredimensionado el interruptor. Si esos mismos 125 amperios los compro bajo norma ANSI, entonces ahí sí el interruptor está bien, el multiplicar por 1.25 sí es lo correcto. Entonces, ojo, que nosotros solemos coger esas normas como si fueran cartillas y no lo son. Lo primero que dice dentro de los objetivos, dentro del alcance del RETI es: este documento no es una cartilla de diseño. Y nosotros, ¿qué hacemos? No leemos y lo cogemos como si fuera cartilla de diseño. Punto 1, tal cosa, punto 2, tal cosa, punto 3, tal cosa, punto 4, tal cosa. Es una guía, ¿cierto? Para hacer instalaciones seguras, no es una cartilla de diseño. Saber ser RETI de pe a pa no reemplaza el diseñador, sino, pues con respeto para otras profesiones, cualquier otro profesional podría coger la NTC 2050 o el NEC, seguirlo y diseñar. Entonces, escojamos IEC. Estamos trabajando con filosofía IEC 63-64. Entonces, sigamos con esa filosofía. Entonces, estándar IEC, voy a la librería. Voy a trabajar con interruptores que se encuentran aquí fácilmente en Colombia, ¿sí? Ya por experiencia, voy a trabajar con interruptores Schneider Electric, ¿sí? De estos ABB hay muchos que se encuentran en Colombia, pero hay otros muchos que no. Los Schneider casi todos se encuentran en Colombia. Entonces puede ser Schneider o Kutle-Hammer o Squardi, que realmente son el mismo fabricante con diferentes casas matriz. Entonces Schneider. Primero, corriente nominal. ¿Qué corriente tenemos? No, a través de la blindobarra, la electrobarra. 600. Era una blindobarra de 600 amperios y circulaba una corriente como de 540 amperios a través de la blindobarra, ¿cierto? Listo. Entonces, protección máximo de 600 amperios, ¿cierto? Entonces, el NSX es la serie, 250 es la corriente nominal que soportan los contactos. Entonces, ¿será que el de 630 amperios sirve? Sí. ¿Por qué? Porque este interruptor es ajustable. Entonces yo puedo tener una corriente
nominal del interruptor soporta hasta 630 amperios y le puedo decir que el ajuste sea al 90% de la corriente nominal, por ejemplo. Entonces, como son interruptores ajustables, me permiten ese ajuste, digamos, de forma agradable, de forma... En la selección de los polos 3, ¿cuáles? Pues, 3 polos es cuando yo estoy protegiendo las 3 fases y 4 polos es cuando quiero hacer desconexión automática del neutro. ¿Dónde es importante hacer desconexión automática del neutro? Por ejemplo, para CCM ¿vale la pena tener protección de 4 polos? ¿3 fases más neutro? No. Inclusive al CCM no llega neutro. En CCM llegan 3 fases y conductor de protección. La blindobarra es de 3 polos y protección puede ser por blindobarra o a través de un conductor diferente. Entonces solo con 3 polos. ¿En qué equipo sí vale la pena tener desconexión automática del neutro? O sea, no solo abrir el circuito en sus 3 fases, sino también el neutro. No, realmente, más que digamos una aplicación específica, es la configuración del sistema. Cuando tengo diferentes fuentes trabajando en paralelo, ¿cierto? Porque el conductor de neutro también se convierte en un camino de retorno para corrientes de falla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo por acá alimentación con un generador, por acá con otro generador y por acá con otro generador, y tengo interconectados en algún punto esos 3 generadores, podemos tener corrientes de falla circulando a través de los neutros, a través de diferentes tableros. Para evitar eso, lo que uno generalmente hace es desconexión completa del sistema, 3 fases y neutro. Con eso también elimina las corrientes de retorno por neutro. Generalmente es eso, cuando tenemos diferentes fuentes alimentando el mismo sistema. Si uno tiene un breaker tetrapolar y conecta solo las 3 fases, él lo dispara por una falla. Sí, también lee la falla igualita. Pero no, si en condiciones normales no va a haber ninguna falla porque no tiene nada en el neutro. O sea, tengo un breaker de 4 polos y solo utilizo las 3 fases y el cuarto polo lo dejo libre, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pues perdí plata porque ese interruptor cuesta más que el de 3 polos. Ese pues, es problema, pero técnicamente no hay problema. Listo. Lo otro, tensión nominal. Mirando aquí la tablita de la derecha. ¿Qué tensión nominal mínima debemos tener para ese interruptor? 500 voltios, ¿cierto? Entonces, por lo menos la tensión nominal. Uno trabaja tensión nominal más o menos 5%, si es un diseño, digamos, liberal, donde uno sabe que las variaciones de tensión no van a ser muy fuertes. Si uno conoce el sistema y prevé variaciones de tensión fuerte, ¿no? Que elevó o disminuyó la tensión en un 10%, entonces más o menos 10%. ¿Esto para qué me sirve? Para seleccionar la corriente de cortocircuito adecuada. Entonces en este momento no la hemos seleccionado, después de pronto nos toca reconfigurar esa opción. El software nos lo va a decir. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un interruptor de 500 voltios que soporta una corriente de cortocircuito de 50 kiloamperios. Tenemos otro de 500 voltios que soporta una corriente de cortocircuito de 35 kiloamperios. Entonces, la corriente de cortocircuito es importante para seleccionar el interruptor. Si esas dos corrientes son muy altas, no es que yo no me quiero gastar tanta plata en un interruptor de 35 kiloamperios y yo sé que la corriente máxima de cortocircuito es 15 kiloamperios. Aquí tenemos diferentes opciones. La diferencia entre H y L es la corriente de cortocircuito. Entonces pasemos por ejemplo al L. Esta es mayor, la otra es la S. Perdón, la N. Creo que la S también. Y la S también. Listo. Entonces ahí la diferencia entre L, H, N y S es la corriente de cortocircuito que soporta cada interruptor. Entonces ahí podemos hacer una mejor selección de acuerdo a la corriente de cortocircuito. Por el momento dejémosla en la H y ya ahorita verificamos si esa corriente sí es la adecuada o si necesitamos aumentar o disminuir corriente de cortocircuito. Listo, entonces H de 35 kiloamperios. Yo no creo que esté por que sea mayor.
esta es la corriente nominal que soporta los contactos, ¿de acuerdo? La parte eléctrica del interruptor. Pero como estos son interruptores electrónicos, pueden tener control electrónico para diferentes corrientes. O sea, el módulo electrónico, el que finalmente va a contar va a hacer medición de corriente y calcular el tiempo de disparo, puede tener diferentes corrientes. Entonces, escojamos el Micrologic 6.3 AE, ¿sí? Es como una versión media alta de este interruptor, y escojamos ese interruptor con frame, es decir, capacidad de circulación de corriente de 630 amperios, y con módulo de control de corriente también de 630 amperios. Entonces, en estos interruptores yo puedo manejar el mismo frame, capacidad de los contactos para circular corriente, pero con diferentes módulos de control. Entonces, en este caso el de 400 amperios no nos sirve, porque vamos a manejar una corriente como de 550 amperios. Entonces toca el de 630. Y OK. Listo. ¿Qué ajuste debemos hacer acá? Aquí donde dice tiempo mínimo de disparo, retraso mínimo, no puede quedar en ceros porque no genera un error. Entonces pasen esto a punto 1, ¿sí? Que es el tiempo mínimo de disparo real de este equipo. Punto 01, perdón, 10 milisegundos. Entonces, ya aquí se tiene escogido qué interruptor se va a utilizar. Vamos a la ficha trip y ahí se va a hacer el ajuste inicial. Entonces, primero, un interruptor de estos tiene tres zonas: la zona de tiempo largo, la zona de tiempo corto y la zona instantánea. La zona instantánea es la zona que me va a proteger el sistema o parte del sistema contra cortocircuito franco. La zona de corto tiempo es la zona que me va a proteger el sistema contra cortocircuitos con cierta impedancia o contra sobrecorrientes. Y la zona de tiempo largo, la que me va a proteger el circuito contra sobrecarga. Entonces debemos ajustar esas tres zonas. Ahorita vemos eso gráficamente cuando veamos las curvas TCC. Entonces, la zona de tiempo largo debe garantizarse que mínimo esté en la corriente que va a circular a través del sistema. ¿Cierto? Cuando... ¿Perdón? ¿Nominal del conductor? Depende. Normalmente uno puede trabajar con en esta zona de tiempo largo o con la corriente nominal del conductor o con la corriente nominal que está siendo alimentado por el conductor. Por ejemplo, si tengo un conductor de 650 amperios, pero ese conductor va a alimentar un motor que está consumiendo 550 amperios, yo podría trabajar con una o con la otra, ¿sí? Si es posible que a ese conductor se le coloquen más cargas o que ese motor llegue a consumir más potencia, pues sería preferible trabajar con la corriente nominal del conductor. Si no es posible eso, realmente, y simplemente es por regulación de voltaje que se está trabajando ese conductor de 650 amperios para el motor de 550 amperios, entonces lo mejor es trabajar con la corriente nominal del motor. ¿Sí? Codensa, por ejemplo, ¿qué exige? Cuando se están haciendo trámites para aprobación de factibilidad de subestaciones, lo que denominan aquí en Bogotá la serie 3, Codensa exige que la protección principal del transformador, ya sea fusible o interruptor, esté ajustada a la corriente nominal del transformador, independiente si el transformador está a plena carga o no.
eso tiene pros y tiene contras. Pros, yo puedo cargar el transformador, puedo agregarle carga al transformador sin llegar a hacer reajuste de esa protección. Contras, si yo estaba planeando que ese transformador me sirviera de aquí a 15 años e inicialmente tengo una carga baja porque tengo proyectado un aumento de carga del 5% anual, durante los primeros 7 años esa protección no me va a servir contra sobrecarga. Entonces, todo tiene pros y tiene contras. Si hay personal calificado en la instalación, personalmente yo prefiero que se haga coordinación con potencias reales que están circulando o con corrientes reales que están circulando a través del sistema. Y a medida que el sistema se vaya modificando, vaya ampliando, pues van haciendo los ajustes de las protecciones. Si en el sistema no hay personal calificado, pues sí es mejor dejarlo ya todo ajustado a corrientes nominales de los elementos, conductores, transformadores, microvaras. Realmente no hay una metodología que sea buena y la otra mala, no. Les toca mirar específicamente qué se tiene en el sistema y de acuerdo a eso decidir. Entonces, en este caso, ajustemos la protección a 570 amperios. ¿Cierto? Que sería 0.9 veces la corriente nominal. Y ajustemos el tiempo de reacción a 1 segundo. ¿Sí? Ya ahorita miramos si necesitamos hacer algún otro ajuste. En tiempo corto, ajustemos la protección a 2 veces la corriente nominal. Y en instantáneo, ajustemos la protección por lo menos unas 4 veces la corriente nominal. 0.9, 2 y 4. Ese es el ajuste inicial. Ahorita toca hacer el análisis de coordinación de protecciones para mirar si eso realmente quedó bien ajustado. Y, ok. Coloquemos la segunda protección rápido. Es protección del conductor. $270 amperios, listo. Entonces vamos a seleccionar un interruptor de la misma marca, misma referencia, pero diferente frame y módulo de corriente. Es decir, un interruptor marca Schneider, referencia NSX, de 300 amperios. 300 no hay, creo que es 400 el que nos sirve. De 400 amperios, de 3 polos H, de 525 voltios a 35 kiloamperios. Modelo 6.3 AE, de 400 amperios. Ok, ahora ajustemos el ajuste inicial. Entonces, tiempo largo a 280 amperios, está bien, tenemos una corriente de 270 amperios a plena carga, no esperamos por encima de los 280, entonces ahí está bien. Si hubiera sido IS, ¿será que esta corriente nos sirve? Sí, pero si hubiera sido ANSI, no. Voy a coger 270 amperios, multiplicarlo por 1.25 y buscar la escala más cercana por encima para el ajuste de esa corriente. Con IS, pues no, es mucho más sencillo. El tiempo de respuesta de 1 segundo, la corriente en tiempo corto de 2 veces la nominal y la corriente instantánea de 4 veces la nominal. Y listo. Ahora generemos un cortocircuito en el bus 2 para probar si este cable soporta el cortocircuito. ¿Cómo hacemos eso? Entonces primero vamos a cortocircuito. Este es el módulo de cortocircuito, el que tiene el rayito.
Qué pena, no es en este módulo, es en este módulo, en el de protección y coordinación. Entonces, este módulo. Segundo, vamos a ajustar cómo vamos a hacer los cálculos. Entonces, hacemos clic sobre el maletín. Primero, ¿qué estándar vamos a utilizar para hacer el cálculo de cortocircuito? Entonces, sigamos utilizando estándar ISE. ¿Qué corriente de cortocircuito se va a trabajar? Entonces, vamos a trabajar con un factor de 1.05, es decir, los voltajes nominales se ajustan a 1.05 veces, perdón, los voltajes en los nodos se ajustan a 1.05 veces el voltaje nominal y en ese momento se genera el corto. Entonces se calcula cortocircuito en un nodo de 480 voltios, no con voltaje de 480 voltios, sino 480 voltios más 5%, es decir, 504 voltios. A ese voltaje se hace el cortocircuito. Uno siempre calcula corrientes de cortocircuito a 5% por encima y 5% por debajo en sistemas de menos de 1 kilovoltio. En sistemas de más de 1 kilovoltio, de acuerdo a las condiciones del sistema, uno puede inclusive llegar a más 10 y menos 10%. Uno siempre debe calcular las dos corrientes, corriente máxima de cortocircuito, corriente mínima de cortocircuito y con esas corrientes hacer el ajuste de las protecciones, hacer la coordinación. Es en baja tensión, más 5 y menos 5%. Y en info, aquí escogemos cuál es el nodo que va a estar en falla. Entonces el nodo que va a estar en falla es el nodo 2, lo seleccionamos y hacemos clic sobre el botón falla. Entonces el nodo 2 es el que va a estar en falla. Ok. Ya con esto hacemos clic sobre este botón, el tercero de arriba hacia abajo, el primero todavía no está habilitado, entonces con el tercero le damos el nombre, entonces cortocircuito 1, al archivo donde va a quedar los resultados y corremos el cortocircuito. Entonces, ahí nos muestra el análisis de cortocircuito. Entonces, cuando tengamos un cortocircuito en este nodo, va a circular a través del cortocircuito una corriente de 12.183 kiloamperios. Bueno, primera pregunta, ¿qué tipo de cortocircuito es ese? ¿Trifásico, monofásico, doble fase tierra? ¿Cómo sabemos eso? Aquí donde dice display, Plot Options. Entonces, ¿qué tipo de falla quiere visualizar? ¿Trifásica, monofásica, línea tierra, línea o doble línea tierra? Uno, ¿cuál debe analizar? Todas. Finalmente, ¿cuál escoge? La más crítica, es decir, la de mayor valor de corriente. Típicamente la de mayor valor de corriente es la trifásica, pero no siempre. No siempre. Entonces a uno le toca una por una visualizar y trabajar toda la parte de coordinación y selección de protecciones con la de mayor corriente. Trabajemos en este caso con la trifásica. Entonces, corriente trifásica de cortocircuito de 12 kiloamperios. ¿Esos 12 kiloamperios de dónde vienen? Si ustedes ven por el conductor, llegan 10 kiloamperios. Y el restante kiloamperio y medio, 1.6 kiloamperios que hacen falta, el motor. Algo importante, cuando uno está trabajando con motores grandes, no se deben modelar los motores como cargas convencionales, cargas pasivas. ¿Por qué? Porque en caso de cortocircuito, los motores se convierten en fuentes de corriente de cortocircuito. Miren que la fuente es grande. Si aquí tenemos 10.5 kiloamperios y aquí 1.5 kiloamperios, este motor me está aportando el 10% de la corriente de falla. Eso es harto. Entonces, estos 10.5 kiloamperios, ¿de dónde vienen? 9.6 de la fuente principal y 0.8 kiloamperios de este otro motor. Entonces, este motor me aporta 800 amperios, este motor 1600 amperios. Entre estos dos motores
me están aportando 2.400 amperios de cortocircuito. Los restantes, la fuente principal, ¿cierto? Nuestra red de media tensión a través del transformador. Miren que es bien importante modelar bien los motores para poder garantizar que el aporte de la corriente de falla está bien calculado. Ya con esto sabemos que circula a través del cable 10.000 amperios, 10.500 amperios de cortocircuito. ¿Durante qué tiempo? Miremos nuestras curvas de coordinación. Entonces, si ustedes ven, ¿cómo hicimos esto? Seleccionamos este botón y este botón lo colocamos sobre el nodo que está bajo falla. ¿Qué me está indicando eso? En esa falla, ¿qué interruptor actúa primero? El totalizador del CCM. ¿Está bien la coordinación? Si tenemos una falla en este nodo, lo lógico es que solamente este ramal salga de funcionamiento, no todo el CCM. Entonces, ahí tenemos problemas de coordinación. Todo esto pues toca solucionarlo. Si vamos al cable, cuando hablamos de dimensionamiento y seleccionamos esta opción cortocircuito, ¿qué le estamos diciendo? Que utilice los datos de cortocircuito para corroborar el dimensionamiento del conductor. ¿Perdón? Vamos al cable 1, en dimensionamiento seleccionamos cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué falta ahí? Vamos a la ficha protección. Todavía no le hemos dicho al cable cuál es su protección principal, por eso no aparece este tiempo. ¿Sí? Ya aparece la corriente de cortocircuito, los 12 kiloamperios que circularon a través de este nodo 2, pero falta el tiempo para poder determinar el tamaño del conductor. Entonces vamos a protección y en protección, aquí donde dice a dispositivo de protección, seleccionamos cuál es la protección del cable. Entonces en sobrecarga, Device ID, ¿cuál es el ID de la protección? CB2. Ya ahí toma automáticamente los datos. Porque su nombre es diferente. Su nombre es CB4. Ah, por ejemplo. En sobrecorriente, Device ID y CB2. Listo, y ahí ya automáticamente toma los datos del análisis de cortocircuito. GFCI, ¿nosotros tenemos protección de falla tierra? No, entonces esta opción la dejamos ahí como está. No tenemos ninguna protección de falla tierra, ¿cierto? Eso es más para protección de personas que de equipos. Y volvemos nuevamente a dimensionamiento, sí. ¿Qué nos dice? Pues que tenemos una corriente de cortocircuito de 12 kiloamperios, la cual va a ser despejada por CB2 en 50 milisegundos, de acuerdo al ajuste actual que tenemos, toca ir verificando eso, por lo cual se requiere un calibre mínimo 2 AWG para soportar esta corriente durante este tiempo. Entonces, estamos sobrados. Si la protección, si el conductor es un 400 kcm, estamos bien por encima del 2, entonces no tenemos ningún problema. Si por ejemplo aquí nos hubiera dado un 500 kcm, ¿qué sucede? Que inmediatamente esos datos se actualizan. Entonces aquí dice, la protección óptima no es de 400 sino de 500 para soportar esa corriente de cortocircuito. ¿Quiere actualizar los datos? Y uno pues tiene la opción de decir sí o no, o ajustar las protecciones. No quiero gastar más en conductor, mejor ajusto la protección para que el tiempo de disparo sea menor, o limito la corriente de cortocircuito de alguna forma para que disminuya por debajo de los 12 kiloamperios. Entonces ya ahí uno empieza a jugar cómo empieza a mejorar el sistema. Por el momento, dejémoslo ahí. Entonces ya sabemos cómo dimensionar conductores a partir de corriente nominal,
regulación de voltaje y corriente de cortocircuito. Si ustedes ven hacer esto, es muy sencillo cuando uno tiene la herramienta adecuada y la sabe utilizar. Hacer esto mismo a mano se puede hacer, pero es mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces todo eso uno que le pide el RETIE, selección óptima de conductores a partir de corriente de cortocircuito, sencillo. Sabiendo cómo hacerlo y teniendo la herramienta adecuada es sencillo. Es bien sencillo. No me deja seleccionar aquí para Para definir las protecciones del motor, usted tiene en cuenta la NTC, cómo se debería hacer correctamente. Realmente la mayor parte de los diseños que yo hago los hago bajo el 60-64. Así un arranque directo del motor y Sí, va a ser la sí, porque todo lo que es protecciones de como aquí la mayor parte de las protecciones que llegan al país, las que se encuentran en el mercado normal son bajo norma IS, yo utilizo norma IS para hacer la cosa de la 60. 60-34. Por favor, el circuito que están trabajando, guárdenlo en memoria o envíelo a su correo. Tienen que grabar toda la carpeta, porque si no esta noche se les borra todo. ¿Sí? No guarden solo el archivo que tiene su nombre, sino el .oti, porque ese solo es el unifilar. Ahí no está nada de las especificaciones de los elementos. Guarden toda la carpeta. Profe, y para el cálculo del circuito de Thevenin, ¿qué norma puede servir de pronto? O algo que indica. Esto es el cálculo de Thevenin. O sea, si yo tengo un circuito grande y lo quiero representar ese circuito grande como solo Thevenin, esto hace reducción Thevenin. Y esos circuitos. Pero ustedes mencionan algo del sistema de red que suministra información para uno poder hacer los cálculos del circuito Thevenin. Ah, no, eso es simplemente aplicar circuitos. Es hacer levantamiento de toda la pues, estructura en sitio. Entonces tenemos una línea de 4 kilómetros. ¿Cómo sé que son 4 kilómetros? Una, los camino, o dos, los identifico en Google. El problema de municipios pequeños es que es difícil porque los planos en Google, por lo menos en el Google básico, no son de muy buena calidad, los mapas. Entonces ya no le tocaría pagar el Google Pro para tener alta resolución en un pueblito X. O si no, va a hacer el levantamiento. Voy por la ruta y voy midiendo. Conductores, con la cuadrilla de los del operador de red, venga. ¿Qué conductor es ese? Entonces ellos mirarán cómo hacen, si desenergizan y suben y miden conductor, o si tienen alguna cuadrilla para operación en caliente y van y miden el tipo de conductor, el calibre del conductor. Uno entra a la subestación, mira, ¿con qué transformador se está alimentando ese circuito? Entonces toca entrar a la subestación y mirar la placa del transformador. Eso es lo que va a ser el levantamiento topográfico 1. ¿Cuál es que es la norma? ¿De 66, 64? 364. Gracias. Mi nombre es Víctor y estoy en un proyecto para primer grado de tecnología de sistemas de potencia.